Mi padre. La llamada llegó un martes por la mañana, interrumpiendo mi rutina habitual de café y correos electrónicos. Cuando vi el nombre de Rebecca parpadeando en la pantalla, supe que no iba a ser agradable. Nunca lo era con ella. Hola, Rebecca, contesté, manteniendo la voz neutral. He vendido la casa, anunció sin preámbulos, con un tono que destilaba satisfacción. Los papeles están firmados y los nuevos propietarios se mudan la próxima semana. Espero que hayas aprendido la lección sobre respetar a tus mayores. Me llamo Olivia Matthews, y la casa de la que Rebecca hablaba con tanto engreimiento era mi casa de la infancia. La que mi padre me había dejado cuando falleció hace 2 años. O al menos, eso era lo que Rebecca pensaba. ¿La casa?, repetí, luchando por mantener la diversión fuera de mi voz. ¿Te refieres a la casa de papá? No te hagas la tonta, Olivia. Sabes exactamente a qué casa me refiero. La que has estado ocupando sin pagar alquiler desde que tu padre murió. Bueno, eso se acaba ahora. Encontré compradores que realmente apreciarán la propiedad. Tomé un sorbo lento de mi café, recordando la reunión que había tenido con el abogado de papá, el señor Harrison, solo unos días después del funeral. Rebecca no tenía ni idea de esa reunión, de los documentos que habíamos firmado, ni de la verdadera propiedad de la finca. «Qué interesante», dije con cuidado. «¿Y estás segura de que todo es legal?» Ella se burló. «Por supuesto que es legal. Soy su viuda y la casa estaba a su nombre. Puede que haya sido su preciosa hija, pero yo también tengo derechos. Quizás la próxima vez pienses 2 veces antes de cuestionar mis decisiones sobre la remodelación». Ah, ahí estaba. La verdadera razón detrás de esta jugada de poder. 3 meses atrás, yo había impedido que Rebecca destrozara las características históricas de la casa, los pasamanos tallados a mano, los pisos de madera originales, las ventanas de vidrieras que mi padre había restaurado amorosamente a lo largo de los años. Ella había querido modernizarlo todo, borrar cada rastro del hogar que mi padre había creado. Entiendo, dije. Bueno, espero que hayas conseguido un buen precio por ella. No te preocupes por el precio, espetó. Solo asegúrate de estar fuera para el próximo viernes. Los nuevos propietarios están ansiosos por comenzar sus renovaciones. Casi podía verla sonriendo con suficiencia, imaginándome corriendo para empacar y mudarme. Si tan solo supiera. Gracias por avisarme, respondí. Adiós, Rebecca. Cuando colgué, no pude evitar sonreír. Rebecca siempre me había subestimado, igual que había subestimado la previsión de mi padre. Pensaba que lo sabía todo sobre los asuntos de nuestra familia, pero había tanto que no entendía. Tomé el teléfono de nuevo y marqué el número del señor Harrison. Olivia, contestó con calidez. Estaba esperando tu llamada. Lo hizo, dije. Realmente intentó vender la casa. Ah, sí, pude oír la diversión en su voz. Bueno, esto debería ser interesante. ¿Quieres que ponga las cosas en marcha? Sí, por favor. Y señor Harrison, asegúrese de que los compradores entiendan exactamente lo que está pasando. No quiero que personas inocentes queden atrapadas en el lío de Rebecca. Después de colgar, caminé por la casa, mi casa, pasando la mano por las paredes que mi padre había pintado, los marcos de las puertas que había restaurado, los asientos junto a las ventanas donde habíamos pasado innumerables horas leyendo juntos. Cada centímetro de este lugar guardaba recuerdos, historias, pedazos de nuestra vida juntos. Rebecca se había casado con mi padre hacía 5 años, cuando yo tenía 23. Al principio, interpretó perfectamente el papel de madrastra cariñosa, todo sonrisas y palabras dulces. Pero después de la boda, empezaron a salir sus verdaderos colores. Intentó crear una brecha entre papá y yo, hizo comentarios sarcásticos sobre nuestra estrecha relación y constantemente presionaba para cambiar cosas en nuestro hogar. Papá eventualmente la vio tal como era, pero para entonces su salud ya estaba fallando. En sus últimos meses, me llamó a su estudio una tarde mientras Rebecca estaba en su cita semanal de spa. Libby, había dicho, usando su viejo apodo para mí, necesito que confíes en mí. Las cosas no son lo que parecen con Rebecca, y he hecho arreglos. Cuando llegue el momento, ve a ver a James Harrison. Él te explicará todo. Quise hacer más preguntas, pero papá estaba tan cansado, tan débil. 2 semanas después,
Ya no estaba. Rebecca apenas había esperado a que terminara el funeral para empezar a afirmar su autoridad sobre la casa y todo lo que había en ella. Había movido las pertenencias de mi padre a un almacén, redecorado habitaciones sin consultarme y dejado claro que se consideraba la única dueña de la propiedad. Lo que ella no sabía era que mi padre había visto esto venir. La reunión con el señor Harrison había revelado lo cuidadosamente que papá lo había planeado todo. La casa, a pesar de las apariencias, nunca había estado solo a su nombre. A través de una serie de maniobras legales que yo no entendía completamente, él la había protegido, y a mí, de exactamente este tipo de situación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rebecca. Espero las llaves en mi escritorio para el jueves. No hagas esto difícil, Olivia. Sonreí, escribiendo de vuelta. No te preocupes, Rebecca. Todo saldrá exactamente como debe ser. Ella no respondió, probablemente pensando que había ganado. Pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo tenía asientos en primera fila para ver cómo sus planes cuidadosamente construidos se desmoronaban. Siempre me había dicho que la paciencia era una virtud. A veces decía, la mejor respuesta es simplemente esperar y dejar que la gente revele su verdadera naturaleza. Bueno, Rebecca ciertamente había revelado la suya. Ahora era el momento de que aprendiera sobre la mía. Pasé el resto de la mañana revisando algunas fotos antiguas que había encontrado en el estudio de papá. Había una de nosotros trabajando juntos en la casa, cubiertos de pintura y serrín, pero sonriendo como tontos. Otra nos mostraba en el jardín que él plantó, rodeados de las rosas que cuidaba con tanto amor. Rebecca había querido desenterrar esas rosas la primavera pasada, diciendo que eran anticuadas. Yo la había detenido entonces, igual que estaba a punto de detenerla ahora. Mi teléfono sonó de nuevo. Era el señor Harrison. Las ruedas ya están en movimiento, dijo. El abogado del comprador ha sido notificado de la situación. Están comprensiblemente molestos con Rebecca, pero aliviados de haberlo descubierto antes de que cambiara el dinero. ¿Cuánto tiempo hasta que ella se entere? Diría que para esta tarde. Su abogado está redactando una carta muy fuerte mientras hablamos. ¿Quieres que esté presente cuando ella la reciba? Lo pensé por un momento. No, decidí. Déjala lidiar con eso sola. Necesita entender exactamente lo que ha hecho. Como desees, pero Olivia, prepárate para las consecuencias. Las personas como Rebecca no aceptan bien la humillación. Tenía razón en eso. Rebecca siempre había sido orgullosa. Siempre había necesitado estar en control. Descubrir que había intentado vender una casa sobre la que no tenía ningún derecho, que se había hecho quedar como una tonta frente a posibles compradores, le iba a doler mucho. Pero, de nuevo, ese era exactamente el punto. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono explotó con notificaciones, múltiples llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más furiosos de Rebecca. ¿Qué has hecho, Olivia? ¿Qué has hecho? ¿Olivia? El último mensaje decía, todo en mayúsculas transmitiendo su rabia. Yo estaba sentada en el jardín entre las rosas de mi padre cuando ella entró en la entrada. Su Mercedes se detuvo con un chirrido y ella salió furiosa agitando lo que supuse era la carta del abogado. Pequeña bruja conspiradora, gritó, con su fachada cuidadosamente mantenida rompiéndose por completo. Sabías de esto todo el tiempo. Me quedé sentada, calmada a pesar de su furia. ¿Saber de qué, Rebecca? No te hagas la inocente conmigo. Me empujó la carta en la cara. El fideicomiso, la transferencia de propiedad, todo. Tú y James lo planearon a mis espaldas. No, la corregí suavemente. Papá y el señor Harrison lo arreglaron. Yo solo seguí sus instrucciones. Su rostro se contorsionó de rabia. Tu padre nunca me haría esto. Esto tiene que ser un error. En realidad, me levanté, sacudiéndome la tierra de los jeans. Papá hizo exactamente esto para protegerme a mí y a la casa. Él te vio tal como eras, Rebecca. Sabía exactamente lo que intentarías después de que él ya no estuviera. Ella dio un paso atrás, sus tacones de diseñador hundiéndose ligeramente en la tierra blanda del jardín. Eso es imposible. Él confiaba en mí. Él me amaba. ¿Lo hacía? Pregunté en voz baja, ¿o solo te dejó creer que lo hacía?
El color abandonó su rostro mientras las implicaciones de mis palabras calaban en ella. Mi padre, el hombre que ella pensó que había engañado completamente, la había superado desde más allá de la tumba. La casa nunca estuvo a su nombre, continué, observándola procesar cada revelación. La transfirió a un fideicomiso hace años, mucho antes de conocerte. Yo soy la única beneficiaria. Tú no tenías ningún derecho a intentar venderla. Estás mintiendo, susurró, pero pude ver la duda en sus ojos. Revisa los registros de la propiedad, sugerí. Todos son públicos. Papá se aseguró de eso también. Quería que todo fuera transparente cuando llegara el momento. Las manos de Rebecca temblaban ahora, arrugando la carta del abogado. Los compradores están amenazando con acciones legales. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Casi tan humillante como intentar echar a tu hijastra de su propia casa, contraataqué. O tal vez tan humillante como pasar años fingiendo que te importaba a alguien solo para conseguir su dinero. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. No entiendes nada sobre mi relación con tu padre. Entiendo más de lo que crees. Papá me lo contó todo antes de morir. Sobre el acuerdo prenupcial que te negaste a firmar. Sobre los retiros misteriosos de sus cuentas. Sobre los hombres con los que te reunías mientras él estaba en el hospital. Sus ojos se abrieron de par en par. Él sabía. Lo sabía todo, Rebecca. Solo esperó, observó y planeó. Como padre, como hija, supongo. Ella dio otro paso atrás, su traje caro ahora manchado con tierra del jardín. Esto no ha terminado, amenazó, pero su voz carecía de convicción. En realidad, sí ha terminado, respondí, sacando mi teléfono. He grabado toda esta conversación. ¿Quieres que la agregue al expediente que el señor Harrison está construyendo sobre tus intentos de vender ilegalmente una propiedad que no te pertenece? Por primera vez desde que la conocía, Rebecca se quedó sin palabras. Se quedó allí, rodeada por las rosas de mi padre, luciendo completamente perdida. Te lo voy a poner simple, dije. Vete. Deja la casa. Déjame en paz. Y lo más importante, deja en paz la memoria de mi padre. Si intentas algo más, cualquier otro esquema, cualquier otro intento de tomar lo que no es tuyo, todo sale a la luz. Los affaires, el dinero, todo. No te atreverías, siseó. Eso dañaría la preciosa reputación de tu padre. Sonreí, canalizando la misma fuerza tranquila que siempre había admirado en papá. Su reputación puede manejar la verdad, Rebecca. Puede la tuya. Ella me miró durante un largo momento, con el cálculo visible en sus ojos. Finalmente, sus hombros se hundieron ligeramente. Bien, escupió. Quédate con la casa. Quédate con tu pequeña victoria. Pero no creas que esto significa que has ganado. Ya gané, dije simplemente. Ganó el momento en que papá te vio tal como realmente eras. Ella se dio la vuelta y regresó furiosa a su auto, con sus tacones hundiéndose en el césped con cada paso enojado. Mientras se alejaba conduciendo, noté que había dejado caer una carta del abogado en el jardín. La recogí y alisé el papel arrugado. El lenguaje legal era complejo, pero el mensaje era claro. Rebecca no tenía ningún reclamo sobre la casa, nunca lo había tenido, y su intento de venderla constituía fraude. Mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Harrison. ¿Cómo se lo tomó? Más o menos como esperábamos, respondí. Pero creo que ya terminó. Tu padre estaría orgulloso, escribió de vuelta. Siempre dijo que eras más fuerte de lo que cualquiera sabía. Miré alrededor del jardín, a las rosas que papá había cuidado con tanto esmero, a la casa que había protegido tan a fondo. Él había sabido que este día llegaría, había preparado todo de maneras que yo apenas empezaba a entender. Rebecca había pensado que me estaba enseñando una lección sobre respeto. En cambio, ella había aprendido una sobre subestimar a las personas, tanto a las vivas como a las muertas. Las semanas siguientes a la confrontación con Rebecca trajeron cambios inesperados. La casa se sentía diferente de alguna manera, más ligera, como si se hubiera levantado una sombra. Pasé mis noches restaurando las habitaciones a su estado original, deshaciendo los intentos apresurados de modernización de Rebecca. Una noche, mientras ordenaba cajas en el estudio de papá,
Encontré una carta dirigida a mí con su letra familiar. El sobre estaba fechado solo unos días antes de su muerte. Mis manos temblaron mientras la abría. Mi querida Libby, si estás leyendo esto, entonces todo ha salido como esperaba. Rebecca probablemente ya habrá intentado quedarse con la casa, y te habrás enterado de los arreglos del fideicomiso que hice con James. Lamento no haberte podido contar todo mientras estaba vivo. Rebecca estaba vigilando demasiado de cerca, y necesitaba que ella creyera que había ganado. Verás, descubrí su verdadera naturaleza aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, pero para entonces ella ya había mostrado sus cartas. La misteriosa enfermedad que me llevó al hospital, no tan misteriosa después de todo. Hice que James investigara. Los mareos ocasionales, la confusión, el debilitamiento gradual. Rebecca había estado agregando algo a mi té de la noche. No lo suficiente para matarme rápidamente, pero sí lo suficiente para que pareciera un declive natural. Yo seguí el juego, dejé que pensara que estaba teniendo éxito. Mientras tanto, hice arreglos para protegerte a ti y todo lo que construimos juntos. Esta casa no es solo un edificio, Libby. Es nuestro legado. Cada reparación y restauración es un recuerdo que compartimos. Sé que debe haber dolido verme parecer elegirla a ella sobre ti en esos últimos meses. Por favor, perdóname por ese engaño. Necesitaba que ella creyera que tenía el control completo, para que no sospechara lo que venía. Hay más que necesitas saber. Revisa detrás del ladrillo suelto en la chimenea del estudio. Dejé algo allí para ti. Recuerda, la fuerza no siempre se trata de confrontación. A veces se trata de paciencia, de esperar el momento correcto para actuar. Te quiero, mi querida niña. Papá. Me quedé sentada allí mucho tiempo, con lágrimas cayendo sobre la carta. Ahora todo tenía sentido. Su comportamiento distante en esos últimos meses, las conversaciones crípticas, la forma en que insistía en tomar el té a solas con Rebecca todas las noches. Me dirigí a la chimenea y encontré el ladrillo suelto fácilmente. Detrás de él había una pequeña unidad USB y otra nota. Muéstrale esto a la policía cuando estés lista. La unidad contenía vídeos de cámaras ocultas que papá había instalado. Imágenes de Rebecca agregando algo a su té, de sus reuniones secretas con otros hombres, de sus llamadas telefónicas discutiendo sus planes para después de su muerte. Él lo documentó todo. Con las manos temblando, llamé al señor Harrison. James, dije cuando contestó, encontré la carta de papá y la unidad. Se quedó callado un momento. ¿Estás lista para dar el siguiente paso? Lo pensé. La evidencia en la unidad era condenatoria. Intento de asesinato, fraude, conspiración. Rebecca no solo perdería su posición social. Enfrentaría cargos criminales serios. Todavía no, decidí. Mantengámosla como seguro por ahora. Saber que la tenemos es suficiente. Tu padre dijo que dirías eso, respondió, y pude oír la sonrisa en su voz. Siempre dijo que tenía su sentido de la estrategia. A la mañana siguiente, llegó un gran sobre del abogado de Rebecca. Dentro había un documento formal renunciando a cualquier reclamo sobre la casa o la herencia de mi padre, junto con una breve nota. Ganaste, Olivia. Me voy del estado. No te preocupes por volver a saber de mí. Solo guarda para ti lo que sabes. Ella había encontrado las cámaras. Por supuesto que lo había hecho. Habría estado buscando en la casa cualquier cosa incriminatoria después de nuestra confrontación. La evidencia en la unidad era solo respaldo. La amenaza de su existencia fue suficiente. Me quedé en el estudio de papá, rodeada de la vida que habíamos construido juntos, y sentí una profunda paz. Él me había protegido una última vez, me había enseñado una lección final sobre paciencia y estrategia. La casa permaneció como él quería, preservada, apreciada, un testimonio de nuestro vínculo. El intento de Rebecca de robarla había fallado, igual que habían fallado sus intentos de interponerse entre nosotros. En el jardín, las rosas de papá florecían más hermosamente que nunca. Las cuidé con esmero, honrando su memoria en cada flor que se abría. A veces, mientras trabajaba entre ellas, casi podía oír su voz. Recuerda, Libby, las raíces más fuertes crecen en silencio, ocultas a la vista hasta el momento correcto para florecer. Él había tenido razón, por supuesto. La fuerza no siempre se trataba de confrontación.
A veces se trataba de esperar, observar y dejar que la gente revelara su verdadera naturaleza. Rebecca me había enseñado sobre el engaño, sobre las máscaras que usa la gente. Pero papá me había enseñado algo mucho más valioso: cómo ver a través de esas máscaras, cómo proteger lo que más importa y cómo ganar sin perderte a ti misma en el proceso. La casa se mantiene como siempre lo ha hecho, un monumento al amor, la paciencia y la justicia servida en silencio pero completamente. Y en algún lugar, me gusta pensar que papá está sonriendo, sabiendo que su lección final fue bien aprendida. En cuanto a la unidad USB, permanece detrás de ese ladrillo suelto, un guardián silencioso asegurando que algunas historias permanezcan enterradas, al menos por ahora. Después de todo, como papá siempre decía, el momento lo es todo.